ponemos de pie para leer las Escrituras. Y dice así, Hechos 7, 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo habían ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿A cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, llegar aquí y poder cantar tus canciones, adorar tu santo nombre. Señor, pero es momento de escuchar tu palabra, de alimentarnos, Señor, y de exhortarnos mutuamente, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario. Que esta palabra sea de mucha bendición para mis hermanos, como lo es para mi vida. Gracias te damos, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Quiero hacer un pequeño resumen de lo que fuimos viendo a lo largo del capítulo 7 de Hechos. Esteban fue traído ante el concilio con testigos falsos y acusaciones falsas, ¿recuerdan, no? Hechos 6, 14, dice, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre. Esa era la acusación que le traían a Esteban ante el concilio. Y fue traído, y en el capítulo 7:1, el sumo sacerdote se enfrenta a Esteban ante el concilio y le pregunta, ¿esto es así? Entonces allí Esteban comienza su defensa, él comienza a defenderse. Él aborda primero el delito más grave, la acusación de blasfemia contra Dios. Demuestra que cree él totalmente en el Dios de Israel y que el antiguo pacto no está anulado, sino que se ha cumplido en el cristianismo. Y esa es la voluntad de Dios. Esteban usa un largo resumen histórico para defender su caso. Su estilo de respuesta tiene sus orígenes en los pasajes del Antiguo Testamento, en Nehemías 9:5, en Salmo 78, Salmo 105 y Salmo 106. Su intención era mostrar que Cristo y la fe cristiana que él predicaba era el cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento. Él traza una línea de la voluntad soberana de Dios desde Abraham, a través de Jacob, José, Moisés y David hasta nuestro Señor Jesús, el justo. Luego habla acerca de Moisés, después de haberse defendido con éxito de la acusación de blasfemia contra Dios. Esteban se va a enfocar ahora en la segunda acusación de haber rechazado a Moisés, y él va a mostrar que así como reverencia a nuestro Señor Jesús, también honra a Moisés. De nuevo, él se declara allí inocente. Luego habla acerca de la ley. Esteban afirma su creencia en la ley, volviéndose a declarar inocente. Él afirma que Dios fue el autor de la ley y que Moisés fue quien recibió. Y él la recibió, y esto sin duda no era blasfemia, y ellos lo sabían muy bien. Recuerdan que son personas bien estudiosas, teólogos de esos tiempos, sabían muy bien la historia de Israel, y él sigue su defensa y llega al templo. Y en respuesta a la acusación de que hablaba contra la casa judía de adoración, Esteban va a escudriñar
la historia del templo. Él va a hablar con respecto acerca del templo para mostrar su respeto hacia este hacia este caso, hacia este templo, debido a que fue ordenado por Dios. Y empieza ante el concilio hablando del tabernáculo en el desierto, como lo vemos en nuestro versículo que vamos a estudiar hoy, verso 44, y dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Bueno, el Señor le dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto. Eso es en Éxodo 25, 8, 9 y 40. Allí describe cómo tiene que ser el tabernáculo. Y cito: el Señor le habla a Moisés y le dice: y harán un santuario para mí, y habitaréis en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. En el desierto, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos los utensilios, y así lo haréis, Ahí hace una descripción, él sigue su relato y hace una descripción de cómo tienen que ser todas estas cosas, cómo tiene que ser el tabernáculo, cómo tiene que ordenar todas las cosas, usar y cómo usarlo. Verso 40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Eso es como era el tabernáculo, como el Señor habló a Moisés en el desierto para que hiciese el tabernáculo. Y dice nuestro verso 45, dice así: el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. La generación del desierto no podía alegar la ignorancia acerca de la gloria de Dios, ya que el tabernáculo estuvo siempre en medio de ellos. Desde el tiempo de la conquista hasta los días de David, los israelitas tuvieron el tabernáculo, un símbolo constante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero a pesar de tener ese tabernáculo, ellos persistieron y cayeron en idolatría. Después de que Dios le diera a David la victoria sobre todos los enemigos, David pidió proveerle un tabernáculo al Dios de Jacob, como lo vemos en nuestro verso 46. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero la petición de David se le fue negada y fue Salomón quien le edificó una casa. Mas Salomón, verso 47, edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Y aquí Esteban solo hace una breve referencia al templo, a ese templo que habla Salomón, puesto que el concilio conocía muy bien su historia. Además, el actual templo no era el de Salomón. El actual, los babilónicos lo habían destruido en Esdras 5:12. Ese templo lo habían reemplazado por otro que fue construido por Zorobabel en Esdras 5:2, que también ese fue destruido. Pero el actual templo, donde estaban ahora, lo había construido el no judío Herodes. Y durante la vida de muchos de los oyentes de Esteban, en el año 70, ese templo también iba a ser destruido. Pero la transitoria naturaleza del templo los lleva al razonamiento de Esteban, es decir, a que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas.
Y aquí entramos a nuestro punto. Estas personas, estos judíos, confinaron a Dios, al creador del universo, a 4 paredes. Los confinaron en un punto. Y Salomón entendió esta verdad. Él entendió esta verdad y en su oración, en la dedicación del templo, él preguntó retóricamente: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Y Esteban va a respaldar esto. Esteban va a respaldar este punto citando al profeta Isaías, quien escribió, y cito: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Esteban no era culpable de blasfemar contra el templo. Ellos sí lo eran. Por confinar a Dios en 4 paredes, por confinar a Dios en un lugar. Esteban se defendió a través de la historia de la aparición de Dios ante Abraham, que Dios no vive en un solo lugar, utilizando las referencias familiares de las Escrituras que ellos sabían muy bien para ratificar su propósito de que Dios tampoco vive en un edificio. Pero los judíos fueron de llevar a Dios con ellos, a donde quieran que iban, a construir en un lugar para Él, a visitarlo cuando le era conveniente. La pregunta es: ¿no nos vemos reflejados nosotros en esa historia? ¿No nos vemos reflejados allí? Personas se vuelcan en ardiente fervor con el Señor, una Biblia siempre en sus manos, una Biblia siempre debajo de su brazo, hablando de Jesús en todas sus conversaciones. Y nunca hay suficiente servicio o estudios bíblicos donde se puedan anotar, en donde puedan ir. Pero el tiempo pasa, el tiempo va transcurriendo y el ardiente fervor que tienen con Jesús va disminuyendo. Hay espacios para otros puntos de vista y otras actividades. De nuevo la pregunta: ¿no nos vemos reflejados en esa historia? Comienza la departamentalización. El trabajo es para el trabajo, el juego es para el juego, la iglesia es para la iglesia. Las actividades y Jesús son separadas. La vida cristiana no se le permite entrar en la oficina, en el trabajo, ni siquiera en la cancha de fútbol, donde estemos. Y quiero recalcar algo importante. Uno de los síntomas claves cuando la gente se sorprende al enterarse de que somos cristianos. De nuevo, uno de los síntomas claves es cuando la gente se sorprende al enterarse de que somos cristianos. ¿Qué quiere decir? Nuestra vida no está reflejando eso. Nuestra vida no está reflejando lo que hablamos. Nuestra vida no está reflejando lo que cantamos. No lo está. A estas alturas ya necesitamos un llamado de atención. Necesitamos un llamado de atención y por eso es que el Señor pone las cosas en la perspectiva apropiada ante nosotros cuando estamos confundidos o cuando estamos desviados.
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Parece decirnos quién está a cargo, ¿no? ¿Y dónde está Dios? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y Dios continúa preguntando, ¿no hizo mis manos todas estas cosas? ¿Dios no hizo tu carrera? ¿Dios no hizo tu trabajo? ¿Dios no hizo esa cancha de fútbol? Tu casa, donde estás descansando, ¿Dios no la hizo? Todas esas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué mantenemos encerrado a Dios en la iglesia? ¿Por qué mantenemos encerrado a Dios en este lugar? Y muchos cristianos hacen esto. Quizás no sea en adorar en el edificio, aunque seguramente así lo sea. Muchas personas vienen, se sienten cómodos, Él está en un lugar así, pero el punto en confinar a Dios a un lugar no es así. No es así. Piensa que el único lugar donde viene al encuentro con Dios es en la iglesia. Y no es así. Luego Dios es ausente de todo el resto de su tiempo. Y no es así. Y esto es algo triste. Y esto es algo muy triste. En las mentes y vidas de algunos de hoy en día pareciera que Dios vive solamente en la iglesia. Solamente en 2 horas de reunión. En 2 días a la semana. 3. Pero en un corto tiempo. Después se olvida. El Dios queda acá en este lugar y no sale por esa puerta. Mi hermano, Esteban va a morir. Esteban va a morir, pero sin antes haber incomodado a estas personas. Él va a incomodar a estas personas. Estas personas odian a todo aquel que hable de Jesús. Estas personas odian a Jesús. Estas personas odian a Esteban. Pero eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero incomodarlos. La pregunta es, quiero que te menciones esta pregunta en toda la semana. ¿Dónde hemos dejado a Dios? ¿A dónde lo hemos dejado? Cuando sales de aquí, cualquier día, 1 hora, 2 horas que estamos, ¿a dónde dejamos a Dios? ¿Lo llevamos con nosotros? ¿Está en nuestra vida cotidiana? Esteban entiende que Dios está con él. Él lo entiende. Él lo va a ver al Señor mientras es sepultado por todas esas piedras que le caen encima. Él lo va a ver. Pero estas personas tienen a Dios como un amuleto más que como un Dios. Lo dejaron en un templo, lo dejaron en un lugar. Y allí está, y no lo llevaron con ellos. Es más, adoran a ese lugar más que a Dios. Pero a veces somos así, ¿o no? Si nos examinamos, vemos que muchas veces nos comportamos como esa persona. Por ahí no, pero muchas veces dejamos a Dios de lado en donde estamos y terminamos haciendo lo mismo. Entonces quiero incomodarte. Quiero que salgas de esa esfera de comodidad en donde nos encontremos, en donde estamos. Demostremos nuestra vida cristiana
lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que cantamos. Demostrar al mundo que aún hay tiempo. Hablar acerca de aquel que nos dio la vida, que no es nuestra vida, no es tuya, no es mía, es de Cristo. Seas o no un hijo de Dios, la vida no te pertenece, le perteneces a Él y Él la va a tomar cuando Él vuelva, para bien o para mal. Él la va a tomar. ¿Dónde has dejado a Dios? Piensa, medita. No lo encerremos en un lugar. No hagamos como estas personas. Llevémoslo donde estemos. Que nuestra vida sea un reflejo de Cristo. Usemos esa vida que el Señor nos dio. Gástala. Gasta esa vida que el Señor te ha dado y sírvele y entreguémosles un cuerpo bien gastado, bien deteriorado para su gloria. ¿Estamos enfermos? Para su gloria. ¿Tenemos tiempo? Para su gloria. ¿Estamos sanos? Para su gloria. El tiempo se acorta. Las tinieblas avanzan. Cristo viene pronto. Gastemos nuestro tiempo, nuestro cuerpo para Cristo. Si hemos de morir, moriremos para el Señor. Tarde o temprano nos va a llegar la hora. El punto es, ¿estamos preparados? Como lo estaba Esteban, como lo hicieron tantas personas a lo largo de la historia cristiana. Mira, hermano, el libro de los Hechos, y esto ya lo dije, nos va a abrir nuestras mentes, nos va a mostrar cómo las personas a lo largo de la historia vivieron, murieron por Cristo, y nos va a mostrar en dónde estamos parados, o si estamos haciendo bien o no las cosas. No confinemos a Dios en un lugar. Vive esa vida que Dios te dio para su gloria. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por estos minutos que nos das para poder hablar de tu palabra, estos minutos que nos das para poder reunirnos aquí con mis hermanos